Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Ya estamos con la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, porque empezamos con el calor, empezamos con esa humedad que ya es propia de este tiempo que se aproxima, de estos días de calor, y con el calor aparecen los hongos. Muy bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Sí, realmente cuando empieza el verano, si bien tenemos una vida más sana, que nos permite estar más al aire libre, nos invita a estar muchas más horas en el exterior, lo cual siempre va a ser más sano que estar encerrados, porque la mejor calefacción es la natural, es el sol, es la temperatura agradable. También los excesos y la falta de cuidado lo podemos pagar con algún tipo de enfermedades que en general son menos graves que la que nos llevan los inviernos y los encierros. Claro. Pero como tú dijiste, a veces son los hongos, son las lesiones solares, También, en fin, claro. todo ese tipo de cosas que son por exceso, por falta de cuidado, que simplemente con algún tic que vamos a tratar de acercarle a la gente, se puede minimizar y podemos disfrutar realmente un verano que aparentemente va a ser agradable, ¿no? Y esta primavera también. Claro, y ya empezaron, porque viste que tuvimos, hoy aparentemente refrescó, pero habíamos tenido una tormenta importante y antes de la tormenta hizo un calor pegajoso, húmedo. ¿No? Sí. Y a partir de este calor pegajoso, húmedo, es que aparecen esos primeros hongos o micosis que pueden ser estas infecciones de distintos orígenes y que varían, pueden aparecer, tú nos vas a decir, en la piel, en las uñas, en el cabello, en los pies, en la piel misma. Y bueno, hay diferentes formas también de prevenir. Otras veces quizás no las podamos prevenir, pero con el tema, ahora empieza el tema del calor y el tema de la ida a la playa, los chapuzones, el uso de piscinas, y ahí la piel húmeda y el calor es lo que fomenta este tipo de problemas. Claro. Pero veamos cómo prevenirlo, porque hay formas de prevenir. Claro, primero, el que estemos expuestos al sol, o sea, el que empecemos a tener una vida más natural, más al aire libre, siempre va a ser más saludable. Sin duda alguna, y es lo que dijimos en la introducción, siempre va a ser más saludable y apostamos y eso es lo que hay que propender. La otra cosa, ya hablamos también un poco, pasemos el aviso de la radiación solar. Es decir, alguna novedad que yo me recordaba que cuando hablamos la otra vez de los protectores solares y la vitamina D no se llevan muy bien. Vos eso nos contaste la última vez que nos vimos, eso. Y entonces, eso me dejó porque yo me enloquece. La síntesis, ustedes no se enloquecen. Dice, póngase factor solar desde que amanece hasta que salga de su casa y me llegué a enterar que si nos ponemos factor solar en las horas que son permitidas, ahí no estamos cumpliendo con la absorción de vitamina D. ¿Qué pasa? Bueno, no es tan así. Vamos a precisar los términos. A ver. La dosis que nosotros necesitamos para la síntesis de la vitamina D, que se hace mediante la radiación solar directa, no a través de un vidrio, porque son los rayos UV. Los que nos perjudican en exceso son los que nos dan, los que nos benefician junto con las glándulas pilosas, son los que sintetizan la vitamina D. La vitamina D es esencial para nuestra calcificación y para un montón de funciones, por ejemplo, del punto de vista neurológico. Claro. O sea, la esencialidad de la vitamina no se discute. No. La dosis que necesitamos son 10-12 minutos por día. 10-12 minutos. Quiere decir... Sin factor solar. Sí, quiere decir que si yo, por ejemplo, en la mañana
me pongo a hacer alguna tarea que me implique, yo que sé, me barro un patio, póngale antes de las 10 de la mañana, después de las 6 de la tarde. Vereda, no importa. O la vereda, o antes de las 10 de la mañana, después de las 6 de la tarde. Yo me pongo a barrer una vereda, a limpiar algo, y tengo mis brazos expuestos al sol o a la radiación que esté en ese momento, y no tengo protección solar, con esa dosis lo que me lleve el barrer, lo que me lleve ir a hacer un mandado al almacén, ya alcanza para mi dosis de radiación que necesito. Después sí debo aplicarme el protector solar. Lo que sí se estudió es que estar 24 horas de protección, o sea, de protector solar, implica que formemos una capa y vamos impidiendo la fijación de la vitamina D. Entonces, tanto como siempre dijimos, el criterio, los excesos son malos, los excesos en todo, Claro. ¿verdad? Es decir, la radiación solar, ¿es buena o es mala? Es mala el exceso, pero por algo en la naturaleza está. Nuestros ciclos no dejamos de ser del reino animal, por lo tanto Claro. necesitamos un ciclo de día y de noche, y la radiación solar también es necesaria, no los excesos, no ahora que el agujero de ozono se empezó de vuelta o se empezó a medir mejor, se vio que en realidad era más chico de lo que se pensaba, pero sí las radiaciones solares y las consecuencias se están estudiando mejor. O sea, los excesos, nadie dice de ir a una playa al mediodía, nadie dice por más protección solar que se pongan, quedarse a la playa entre las 11 y las 3 de la tarde. Nadie lo dice. Esa zona debería estar hasta prohibida. Pero bueno, se exhorta, se informa y que la gente sea con su madurez y que tome la decisión. Claro. O sea, la idea es protector es en la mañana o en la última hora de la tarde, un mandado, lo que sea, después de bañarnos, bueno, hacemos un mandado todavía cuando haya radiación solar y esos 10-12 minutos que tomemos de radiación alcanzan para nuestra dosis de vitamina D. Eso es No importante. estoy diciendo otra cosa. Claro, Eso claro. primero para pasar un aviso. En cuanto a los hongos, no nos asustemos. Es prácticamente, los hongos viven saprofitas, o sea, viven en equilibrio en nuestra piel. Los tenemos todo el año. Los Sí. hongos habitan A en ver, nuestra piel. Esto, muy bien, habitan en nuestra piel, pero viste que a veces se nos ponen molestos, ¿no? Porque depende de dónde nos salgan, en qué parte del cuerpo, si a veces salen en la piel, son molestos, pican, producen escozor, ardor, a veces salen en el cuero cabelludo, Claro. donde salgan generalmente son molestos. Yo creo que ahí por eso los vamos a tratar de ver cómo prevenirlos, cómo tratarlos también, porque a veces es difícil de tratarlos para que se vayan, son como difíciles de que se vayan. Lo que pasa es que, bueno, primero, la existencia, o sea, que hagamos una infección micótica implica que necesitamos el agente que siempre, ya te digo, lo tenemos en equilibrio con nuestra flora normal. Claro. En nuestra piel estamos en contacto diariamente con hongos. El problema es que nuestras defensas o nuestra piel, si está indemne, si la barrera inmunológica está indemne, no va a haber problema. Van a estar el hongo afuera y nuestra piel va a persistir sana. Distinto en esta época, cuando persistimos muchas horas con la piel húmeda, ¿tá? Entonces la piel húmeda, a veces la falta de higiene, a veces el uso de cremas emolientes que mantienen la piel húmeda y caliente por muchas favorece. horas, favorece la penetración del patógeno hacia nuestra piel, ¿verdad? Y a veces la aparición de una infección micótica es el aviso que nos da de que somos portadores de alguna otra patología, por ejemplo un diabético, por ejemplo una persona que tiene un problema de insuficiencia de punto de vista inmunológico, por ejemplo, yo que sé, los pacientes portadores de un síndrome de insuficiencia adquirida, o sea, un SIDA, a veces debutan solamente con infecciones micológicas. No quiere decir que todos los que tengan van a tener no algo. nos asustes a la gente, No ahora quiere agarran decir- un hongo y van a hacerse un examen pero a veces de un HIV. diabético, por ejemplo, nos consulta porque tiene ardor al orinar, Ujú. ¿está? Y no tiene otro síntoma. Orina muy seguido, orina más seguido de costumbre y siente como ardor a nivel del pene, o cuando orina
siente como un ardor. O el caso de una mujer que también siente un prurito a nivel de vulva. Y ese es el único síntoma. ¿Tá? Nosotros pedimos un exudado, pedimos una valoración y ahí nos encontramos a veces con una sorpresa, con glicemias elevadas, con que es el factor, digamos, que nos vino a alarmar, fue el factor que nos está ayudando. Claro. Porque de alguna manera la micosis es oportunista. Lo que está elevado acá es la glicemia, lo que debemos tratar es el exceso de glicemia. Entonces, si tenemos un diabético debemos compensarlo y seguramente la micosis se va a combatir muy fácil. Claro. Entonces, a veces hay que valorar, por supuesto que siempre la valoración la tiene que hacer el médico, lo que no hay que asustarse. La otra cosa, el famoso pie de atleta, por ejemplo, que es el que nos contaminamos más fácilmente en los gimnasios. ¿Pero por qué? Porque hay un ambiente húmedo, hay mucha circulación de gente y nosotros, en nuestro pie, por ejemplo, en este caso, está sin protección, muchas veces estamos todavía antes de bañarnos, entonces tenemos el aumento de la humedad, la circulación de mucha gente, lo cual lleva a que muchos contaminantes estén allí, y el contacto con nuestra piel hace que eso continuado lleve a que en algún momento pueda penetrar. Es decir, no quiere decir que alguien tenga pie de atleta nos vamos a contagiar todos, claro, en un gimnasio. En realidad lo que se aconseja es el uso también de zapatillas cuando pero bueno, pero por eso mismo, pero por eso es cuando nos sentemos y nos estamos vistiendo y si usamos un vestuario, poner una toalla que esté seca. Claro. O tratar, mientras estemos con la piel descubierta, tratar de no estar sentados, tratar de vestirnos en lo posible parados, usar el chancletas o algún tipo de zapatilla para no tener el apoyo en el piso. Lo mismo que en las duchas, por la circulación de gente y por la persistencia de la humedad. Fíjense que en un vestuario de un club se deben bañar 500 personas por día. ¿Por qué no nos pasa en nuestra casa? Porque nadie se baña en su casa de chancletas. Claro. Pero ¿cuántas personas se bañan? Nos bañamos 3, 4, ¿verdad? Una vez al día, póngale 2 veces al día. Pero en un club que se bañan 500, 600 personas por día, ¿cuántos se bañan por ducha? ¿70, 80 o 100? Entonces la alta circulación lleva que se contamine con cierta facilidad. Es decir, las medidas deben ser personales y ahí vemos donde podemos hacer algo nosotros, ¿verdad? Es peor, siempre digo, por el tema de infecciones micóticas y de infecciones bacterianas, las piscinas caseras que la playa. ¿Ah, sí? Siempre el agua de mar, por el propio salitre, la polución bacteriana y micótica va a ser menor. A favor del agua dulce, que tiene cloro, que es agresivo hacia la piel y es agua estancada. Entonces, si esa agua todavía es una piscina que está climatizada, la tenemos el agua dulce estancada y climatizada a 36, 37 grados. Es el caldo de cultivo ideal de lo que sea. O sea, ni siquiera el cloro mata. No, el cloro mata porque no permite la polución bacteriana mayor. Pero vamos a entendernos, es agua estancada. Y entonces el nivel de cloro también se va evaporando hacia la atmósfera. Por lo tanto, si tú te fijas en los clubes, ellos si algo hacen y miden 2 o 3 veces al día, el nivel de cloro, porque el cloro se les va evaporando y lo que puede pasar es que la gente, como la gente se va bañando y va aportándole contaminantes, se contamina con cierta facilidad. En cambio en el mar, por el agua salada, por el salitre mismo, hace que la polución bacteriana sea menor. Es decir, podemos agarrar alguna infección, pero en general son menores que las que tenemos en aguas estancadas o en agua dulce. Sobre todo, siempre digo, la época de las piscinas caseras, cuando que empezaron a bajar, ¿te acuerdas que hace unos 5 o 10 años todo el mundo tenía una piscinita de esas? Bueno, los niños y las consultas con los oídos era de todo el mundo. En los oídos también se dan claro, las otitis, que se dan las otitis externas, se dan por el tímpano que queda húmedo de agua que está dulce y que está contaminada. Porque los niños suben descalzos, juegan, suben, se tiran, ¿verdad? Pisan la tierra,
A veces le ponemos cloro, otras veces no le ponemos cloro en piscina, pues son piscinas relativamente chiquitas. Esas caseras, las más chicas, o las caseras, Son las las más peores. familiares son las peores, porque son las que yo la dejo una semana porque después descarto el agua, pero en esa semana, si llego a cultivar, encuentro de todo ahí. Claro, o sea que esto está bueno para los que van a armar su piscina en la casa, que vean, según la cantidad de litros que lleve la piscina, que le pongan cloro. La Claro. cantidad necesaria de acuerdo a los litros que tenga, pero Claro, por eso, hay y que el cloro de ponerle. piscina, no es tampoco el hipoclorito. Ah, no, es el cloro de piscina, y se debe medir la concentración. Sí. Y Es hay- trabajoso, pero es una buena prevención. Venden cloro de piscina y además venden un producto para que no se pongan, se haga el moho ese o el musgo. Claro, de el las antialga, piscinas, sí, pero el esos son para antialga. aclarar, es más que nada, más que pero- antimicóticos, más por estética. Pero Sí, todos Pero sirven también porque... sirve para que no se produzcan. Porque, ¿qué pasa? El agua dulce, de por sí, al estar estancada, es donde, cuando empezamos estas subas de temperaturas, obviamente es cuando empieza la polución bacteriana. Y empiezan las vacaciones. También está bueno que tengamos en cuenta porque ya se aproximan las vacaciones, los chiquilines están en sus casas y si tienen un patio, una terraza, ¿qué niño no le gusta tener una piscinita y son muy accesibles? Y bueno, ¿Y hoy qué por hoy adulto no le gusta? Y a qué adulto, claro, es la manera de estar frescos, de aprovechar en familia. Pero está bien teniendo las medidas del caso, y también me interesaría, si te parece, después de la pausa, ver qué medidas tomar para el secado de la piel, para todo esto que dijimos de las zapatillas, también cómo cuidarnos para prevenir, por más que ya los tengamos, como tú decís, el hongo en la piel y pueda ser el disparador de alguna otra patología que tengamos, cómo prevenir para por lo menos evitar que estos hongos aparezcan y evitar estas complicaciones que a veces son molestas e incómodas. Yo creo que ya estamos diciendo el tema de las piscinas, cómo adecuarlas, cómo aprontarlas, también el uso de zapatillas, que es muy importante. Bueno, veremos todas las medidas, seguiremos analizando y se nos viene también otro tema importante después de la pausa. Están ya por salir las 3 vacunas que tienen precios totalmente diferentes, pero bueno, llegarán y creo que van a ser un gran alivio para este próximo año, ¿no? Sí, tenemos bastante para hablar de vacunas. De las vacunas vamos a tener que y dedicar. debemos más que nada bajar la expectativa. Bueno, es importante también bajar la expectativa y ver qué va a pasar, porque era lo que decíamos también, que también vamos a estar hablando de eso antes de la pausa. Estábamos hablando en la pausa que hay un malestar general de muchas personas que a lo largo del año no están bien y bueno, veremos también eso, cómo tratarlo. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí con la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Continuamos aquí en Vivencias, en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, hoy hablando de estos primeros calores, los cuidados, porque aparecen estos hongos que son tan molestos, infecciones de todo tipo, micóticas, que aparecen en distintas partes del cuerpo. Bueno, tomando las precauciones con estos primeros baños y con las piscinas. No sé qué nos puede haber quedado, Ricardo, que quieras aclarar o del tema de los hongos que tengamos No, algo que sin pensar, prevenir, capaz. sin pensar, claro, la prevención siempre es el mejor tratamiento, es evitar una enfermedad. Claro. Sin duda alguna, ese axioma va a pasar por el tiempo y la ciencia, por más que investigue, siempre se llega a lo mismo. La prevención siempre es más aquello más barato prevenir que curar. Bueno, en este caso también. Y aquí hay un capítulo en la radiación solar. Es decir, cuando nosotros tomamos sol, tomamos obviamente los rayos ultravioletas y los infrarrojos. Los infrarrojos son los que dan el calor y los ultravioletas son los que nos producen las quemaduras. Claro. Las radiaciones UV esas son las que agreden nuestra piel. Por lo tanto, nuestra piel
el bronceado surge como defensa en la capa más externa de los melanocitos, que ellos cambian, tratan de oscurecerse para disminuir la cantidad de radiación que absorbe nuestra piel. Eso es una agresión hacia la piel. O sea, el enrojecimiento que quedamos después de un día de playa quiere decir que la piel está inflamada. O sea, no es una buena señal que hayamos tomado sol y que quedemos enrojecidos. Quiere decir que nuestra piel está inflamada. Quiere decir que nuestro órgano lo estamos agrediendo y se está defendiendo. Bueno, ahora, algo que a propósito de esto que vos decís, de los protectores solares, que dicen, te pones, yo me pongo protector solar, me pongo los factores fuertes, igual agarrás un colorcito. No te digo un color, pero claro. si lo usás adecuadamente, agarrás como una tonalidad, pero no te enrojeces. No, porque filtra la cantidad de radiación que nos va pasando. Obviamente la piel reacciona, pero reacciona más fisiológicamente. Nosotros no decimos salga de noche, no tome nada de radiación. Claro. O sea, eso sería inviable, que una persona no pudiera vivir, o sea, no hemos llegado a esos niveles de radiaciones, ¿verdad? Claro. Sí, los excesos son malos, sí el cuidarse en determinados horarios donde la radiación es mayor, sí, ahí es donde hay que cuidarse. Digo, a los efectos de que la radiación y cuando el enrojecimiento de la piel, nuestro órgano piel, que es el órgano más extenso del organismo, se está defendiendo. Claro. Por lo tanto, también está bajando sus defensas. Eso es una barrera que tenemos, que para que tengas una idea, si extendíamos la piel de una persona de 1,70, tendríamos 1,70 m² de piel. Es el órgano más extenso, sería una barrera de 1,70 m. Esa barrera empieza a tener lugares, flancos, donde por escasa radiación solar, el caso por ejemplo de las mujeres que toman en toples o cuando se toman sol desnudo, muchas veces con los genitales y todo, zonas que están poco acostumbradas a recibir radiación, esas zonas son las que más se sienten agredidas, porque son las que menos, o sea, la piel de alguna manera se nos va curtiendo y va a acostumbrarse a la sobrereacción. Cuando se toma sol en zonas que no reciben habitualmente, claro. Las mismas se agreden y reciben mayor cantidad de agresión. Por lo tanto, son la puerta de entrada de muchas veces de procesos, además de los procesos inflamatorios, que son la puerta de procesos oncológicos, estamos hablando del melanoma y de otros procesos oncológicos, también de las micosis. O sea, nosotros debilitamos esa barrera que es la piel. O sea, en concreto, para redondear, para que quede la información, porque tampoco ser alarmista, el tomar sol, es decir, tomemos sol, cuando hagamos un mandado en la mañana, primera hora de la mañana, 10-12 minutos, nos va a venir bien, va a ser fisiológico. Después nos ponemos un buen protector solar y aunque salgamos a hacer mandados, a barrer la vereda o ir a lo que sea, hasta las 11 de la mañana podremos ir a tomar sol a la playa o después de las 5 de la tarde. Además, eso sería una radiación fisiológica. Claro, es algo que, pero no sé cómo lo sienten naturalmente. Antes me parece que uno aguantaba a ciertas horas, pero ahora ya es como que el sol a las 11 es una brasa. O sea, no se tolera. No sé si es que yo tengo mucho sol encima de muchos años o es que el sol está insoportable, pero es como que te abrazara, ¿no? Llega ¿Sabes que el aumento, lo que se ha medido científicamente, el aumento de la radiación, o sea, lo que se ha incrementado no es tanto, sí nuestra tolerancia. Y eso no lo tenemos porque sabemos que las lesiones, o sea, la piel, las lesiones de piel, por radiación son acumulativas. Capaz que es que yo ya no lo estoy tolerando. Pero tú ya no ves tanta gente que tome sol al mediodía, ya la gente yo siento que la gente dice lo mismo que digo. Claro, porque no se lo aguanta. Se ve que esa fracción que ha aumentado es el umbral para perder la satisfacción del tomar sol. Porque había gente que le encantaba el sol y que iba a tomar sol al mediodía y se sentía bien y en realidad no te sentías mal. Claro. Ahora difícilmente encuentres a alguien y si lo encontrás y lo empezás a interrogar un poco más, te dice que es por necesidad o porque quiere broncearse en 3 días por un tema de estético, claro, o porque vaya a saber qué. Porque a veces, por más que razonemos, ya hasta las modas están cambiando, claro. Ya no es estéticamente agradable una persona bronceada. ¿Tá? Con un tono puede ser,
pero una persona blanca, una piel blanca y sana es siempre claro, claro. más agradable a la vista porque es un síntoma de salud. Ujú. Ya, esto, viste, pasó por épocas. En 1900 no se tomaba sol, Claro. las mujeres estéticamente, o los hombres y todo, eran más llenitos, más blancos, porque no era la costumbre de tomar sol. Después pasó la etapa del bronceado, después del bronceado caribeño, aquellos que Claro, quedaban sí, sí, es de verdad. blanco rubio a quedaban Sí. tipo, Y bueno, tipo maní. y a partir de eso aparecieron todas las camas solares, ¿te acordás que Y bueno, fue el boom y las de camas solares, que era una solares? agresión limitada y todavía controlada. Las camas solares en países que se han prohibido, Ujú. ¿está? Si bien acá se ha regulado, yo a nadie le recomiendo que vaya a tomar sol a una cama solar, obviamente. Es decir, hoy se usan, inclusive a nivel europeo, por consejo médico y porque se está tratando de cambiar el chip de la gente, de que una piel sana, una piel del color natural es la piel más bella. Claro, claro. Bueno, tendremos los cuidados necesarios y hay que seguir en este año que parece que se está aproximando la vacuna. Tenemos allá en puerta 3 vacunas que son con bastantes diferencias en cuanto a precios. Está la Pfizer, la Moderna y la Oxford, las tres prometedoras, pero con una diferencia de precios, va de 3 euros a 21 euros. Hay una diferencia de precio bastante importante, ¿no? Y una expectativa también muy importante. Claro, bueno, primero, nosotros no debemos, o sea, la información, es bueno que tengamos mucha información. Ahora, el manejo de la información también es importante. ¿En qué sentido? El precio es una variable que es la que menos nos tiene que importar. Claro, sí, sí. Porque primero, en estos países seguramente no la vamos a pagar nosotros, se va a hacer cargo la sanidad estatal. Sí, Y sí. todas estas vacunas, todas se encuentran en la fase 3, quiere decir que es una fase experimental todavía de gente que son voluntarios y que todavía están en una fase de evaluación. Ujú. Se está gestionando un permiso para iniciar una vacunación, un permiso interino en base a los estudios, a los primeros estudios de avance de la experiencia en la gente que ya recibió la vacuna. Claro. Pero una vacuna lleva entre 8 y 10 años para el estudio de las consecuencias a mediano y a largo plazo. Primero, la persistencia, la efectividad. Claro. Entre las dos dosis, ¿cuánto es efectivo en su inmunidad? Damos como positivo que tuviera más de un 60%. Ahora todas las vacunas, una empezó en 90, ahora la otra es 94, ahora es 95. Parece que cada Porque una en compitiera. Porque viste que en la segunda, no me acuerdo cuál de ellas, en la primera fase dio un 90% de efectividad, en Bueno, la segunda dio un 60%. Y pero quedaron me por un parece que están 70. jugando con la información y con la desinformación que le están diciendo a la gente. Entonces, son todavía muy primarios, son datos muy primarios. ¿Cuánto va a persistir la inmunidad? Claro. Porque ese es el otro elemento. ¿Me voy a tener que revacunar? ¿En cuánto? ¿En 2 años? ¿En 3 años? ¿En 5 años? Va a mutar el virus. Exacto. Eso también, ¿no? Las cepas que están ahora son las mismas que estaban. Aparentemente son más agresivas en cuanto a que son más contagiosas, pero son menos mortales. O sea, complican menos otros órganos. ¿Hay alguna medicación que está resultando más efectiva o será que nosotros estamos aprendiendo cuándo indicar una medicación? Por ejemplo, se indicaba el pase a un tratamiento intensivo y a un respirador cuando el paciente tenía una dificultad. Hoy se sabe que en la etapa más precoz, cuando comienza en el cuadro respiratorio, cuando comienzan los primeros síntomas, atacando el síntoma, el tracto respiratorio, se puede revertir antes. Claro, o sea, evitan más las complicaciones. Claro, viste que se va, además de llegando ya más próximos a la vacuna, también a tratar a los pacientes, ¿no? Porque Claro. es como que la enfermedad en sí ya lleva un año conviviendo a nivel mundial y bueno, los médicos también la están Tú sabes que ni siquiera tenemos un año, tenemos 11 meses 11 de declarada, meses, claro. declarado. Es decir, hay gente que lleva trabajando porque tienen las bases,
de la vacuna que se trabajó contra el ébola y de la vacuna de la gripe, que eran las bases en las cuales empezaron a trabajar, o sea, no empezaron de cero. Claro. En ese sentido está muy bueno. Ahora, sobre esta enfermedad, llevamos 11 meses de trabajo nomás. Por lo tanto, la gente no se desilusione, no piense que está todo resuelto ni que parece que nadie sabe nada, porque la ciencia tiene eso. Hoy podemos plantear una hipótesis y mañana, si las pruebas y los indicios nos marcan que no es lo correcto, hay que decir que no es lo correcto. Claro. Porque justamente es hipótesis y error. No tenemos todavía un camino cierto. Sí sabemos que el distanciamiento, sí sabemos que el uso de los tapabocas, sí la higiene personal, sí la higiene, por ejemplo, el lavado de manos sigue siendo efectivo. Aquello que se transmitía, por ejemplo, por el pavimento y todo aquello, tú viste que hay las alfombras sanitarias y todas esas cosas, que fue un boom en determinado momento, ahora se empezaron a dejar de usar, porque vieron de que era una transmisión muy marginal. Sí. La otra cosa, estamos ahora asistiendo a que hay algún reinfectado más, pero hablamos de 800 en todo el mundo, personas que tuvieron un COVID y que volvieron a ser positivos después de haber sido negativos un tiempo prudencial. 800 en todo el mundo, documentados. ¿Eso es un principio, es la punta de un iceberg, o quiere decir que se están haciendo resistentes? Puede ser muchas veces porque en la ciencia nada es 100%. Así como hay gente que no se contagia porque su estado inmunitario lo defiende y el COVID no llega a ser una patología. ¿Tú te acuerdas que empezábamos hablando de que de 100 personas que se contaminan, hay 80, 10 y 3%? 80% son asintomáticos. O sea, de 10 personas que tienen COVID positivo, 8 son asintomáticos. 10, o sea, 10 de 80, sí, 10 son que tienen síntomas respiratorios, un dolor de garganta, un problema tal vez en el olfato, decaimiento o fiebre, o todos juntos o alguno de ellos, no tienen por qué tenerlos todos. Y uno de ellos probablemente se contamine y vaya al CTI y termine falleciendo. Entre 1 y 2 terminen complicados y del cual de ellos el 50% terminan falleciendo. O sea, la relación por ahora se sigue manteniendo en ese sentido. Entonces, estamos aprendiendo muchísimo. Hay números que nos están respaldando y nos están diciendo que hay cosas que siguen siendo así. El 80, 10 y 2 es así. Claro. Pero hay cosas que cada día estamos cambiándolos. Tenemos que ir a la última pausa. Me gustaría, luego de la pausa, Ricardo, porque van a aumentar los testeos en nuestro país, están programando de 5.000, que son los testeos diarios, pasar a 15.000. ¿De qué está hablando de esto? ¿De que nos vamos a triplicar la infección? O sea, yo a veces me pregunto por qué estas cosas son ahora buenas, pero también uno se pregunta, ¿llegaremos a triplicar los casos? ¿Por qué se está previendo esto? No, es muy bueno lo que tú planteas. Bueno, me gustaría que nos contestes eso, porque son cosas que uno al final le sobrevuelan y está bueno informarse para saber por qué llegarán a 15.000 testeos. Es que es una muy buena noticia que puedan hacer 15.000 testeos. La gente lo puede interpretar mal, pero es muy buena noticia. Ahora lo hablamos. Bueno, o sea, no digo que no sea una buena noticia, pero dar para preguntarse eso que te pregunto, ¿por qué 15.000? ¿Por qué triplicarlo? Y nos vas a contestar por qué después de la pausa. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. A la pausa con la pregunta esta que es realmente una noticia alentadora. En nuestro país se van a comenzar a hacer 15 prontamente de 5.000 testeos diarios de COVID, vamos a pasar a 15.000. Es una buena noticia, pero detrás de esta noticia uno se pregunta, y era lo que te preguntaba, ¿por qué si uno tiene que alarmarse o qué tenemos que esperar de estos 15.000 testeos? Bueno, primero, porque en la medida que tengamos más testeos vamos a tener una lectura más real de la realidad. Entonces, no es lo mismo testear hacer 1.000 test cada millón de habitantes que hacer 5.000 test cada millón de habitantes. Entonces tenemos una lectura más clara de la realidad.
Si tú te acuerdas, hablamos de que el 80% de los infectados con COVID son asintomáticos. Son asintomáticos pero contagian. Quiere decir que yo puedo estar asintomático y estoy contagiando. Si yo estoy siendo testeado, a mí me hacen el diagnóstico y me aíslan, entonces dejo de contagiar. O sea, es muy bueno porque vamos a tener una lectura más real y es la forma de acorralar la pandemia. Tratando de aislar los contactos los 5 o 7 días que llevan un positivo, después evitamos que se siga contagiando. O sea, es una excelente noticia porque es una inversión, ya que no tenemos vacuna, porque la vacuna tampoco nos va a solucionar todo. Mientras se distribuye la vacuna, mientras se dan las 2 dosis, que necesitan 30 días de diferencia, mientras los factores, o sea, la gente que es de riesgo, ¿quiénes son? La salud, los policías, los enfermeros. Las vacunas, te tengo que agregar algo, tienen una temperatura altísima, que si no se cuida la vacuna no se efectiva. Esa es la otra cosa que se está valorando, cuál es la conservación y cómo, por eso se está valorando también cuál se va a comprar. ¿Cómo se va a transportar? La logística de una vacuna es importantísima. Claro. Entonces, si algo llega a 80 grados bajo cero, salvo hasta 2 horas después de descongelada, pierde actividad, es decir, el transporte logístico de eso es carísimo. Claro. ¿Tá? Y además, nos va a llegar a Bella Unión, al pueblo Belén, ¿cómo vamos a vacunar a esa gente? Digo, ¿cómo hacemos un transporte para mantener la vacuna estable? Obviamente hay mecanismos costosísimos, una estructura muy especial. Convencer a la gente, porque también la vacunación no va a ser obligatoria, va a ser opcional. Claro, sí, entonces, vacunar la gente de riesgo, vacunar la gente que tiene obligaciones, el caso de los policías, los enfermeros, el ejército, gente de la salud, es decir, todo el que cumple un servicio público y después la población vulnerable. O sea, todo eso que parece muy sencillo nos va a llevar de 6 meses a 1 año. Mientras que los testeos, si los hacemos permanentes, estamos haciendo una lectura de dónde estamos parados. Si somos, seguramente nuestra población tan dispersa y la conducta que hemos tenido nos ha llevado a que podamos dar sacar una muy buena calificación en esto. Claro. Pero con 15.000 testeos diarios vamos a saber si repetimos el año o aprobamos con sobresaliente. Bueno, entonces nos vamos con esta buena noticia de la cantidad de testeos. Ricardo, un placer como todos los jueves. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo jueves y seguiremos hablando de todos estos temas que interesan y aportan. Bueno, nos vemos. Hasta pronto. Muchas gracias a Alejandro Barreto en Controles. Gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos mañana aquí en Vivencias. Vivencias.